Saludos bachilleres en letra del Colegio Daniel Octavio Crespo. En esta ocasión vamos a presentarles un pantallazo de lo que será el análisis con respecto al cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Del autor León Tolstoy. Dentro de lo que es este análisis vamos a estar viendo los siguientes apartados. Obviamente tenemos que conocer el autor, quién es el autor, los personajes que están presentes dentro de la obra, quién es el emisor o los emisores que se encuentran dentro del cuento, los receptores. Veamos también lo que son las deixis, ya sea de tipo personal, espacial, temporal, social, afectiva. Vamos a identificar los actos del habla, locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Y por último vamos a encontrar las implicaturas o las máximas de gris, la máxima de cooperación, la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de relevancia y la máxima de modo. Antes de iniciar con la explicación del análisis de este cuento, veamos un poco de quién es León Tolstoy. Nació en Tula, Rusia en 1828. Muere el 20 de noviembre de 1910 en Lev Tolstoy, Rusia. Entre sus obras cumbres tenemos Guerra y Paz y Ana Karenina. En cuanto a lo que es el cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Este fue escrito en 1886. Es una modernísima parábola sobre la ambición del ser humano. Pajón es un campesino al que ninguna extensión de tierra satisface. Cuanta más tiene, más necesita. Al conocer que los habitantes de una lejana región, los basquirios, le ofrecen tanta tierra como pueda recorrer en un día, no lo dudará e intentará abarcar la mayor cantidad posible. Aquí vemos entonces dentro de este cuento lo que es la ambición de los seres humanos, que entre más poseemos, más queremos, más decimos que necesitamos, inclusive más gastamos. Por eso esta hermosa parábola nos da un mensaje positivo de análisis para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida. Veamos primero qué es una deixis. El término deixis es del antiguo griego, es según el significado que utiliza la lingüística contemporánea y más específicamente la semántica y la pragmática. Esto más que nada es un análisis enfocado hacia lo que es la pragmática. Es el fenómeno relacionado con aquellas palabras denominadas precisamente por ellos deícticos, cuyo significado es relativo a la persona hablante y que puede conocerse únicamente en función de ella. Según se refiere a personas, objetos, lugares o espacios temporales, la deixis se clasifica como sigue. Aquí podemos ver entonces las clasificaciones de la deixis. Deixis social es una expresión deíctica que se refiere a un participante. Puede tener una función distintiva en relación social, como por ejemplo la expresión de cortesía usted en contraste con la expresión tú. Usted expresa más respeto hacia la persona que tú, que expresa lo que es más familiaridad. Dentro del cuento ustedes van a tener que buscar esas expresiones que los lleven a lo que es la deixis social. La deixis personal es aquella expresión deíctica que se refiere al papel que desempeña un participante. Estas deixis pueden ser de primera, segunda o de tercera persona. Algunos ejemplos de deixis de primera persona son los siguientes pronombres y determinantes: yo, nosotros, mí, míos, míos. Estamos hablando aquí de primera persona, yo, como primera persona. Señalan las tres personas gramaticales. Dentro del cuento ustedes van a tener que buscar esas expresiones que los lleven directamente a lo que son las deixis personales. Buscar ejemplos donde marquen estos pronombres que indican que hay una deixis personal. Las deixis del lugar es una expresión deíctica que sitúa a un participante en el espacio, indica cercanía o lejanía, como por ejemplo aquí, allí, ahí. Más que nada las deixis del lugar tienen que ver con los adverbios del lugar. Dentro de lo que es el mismo texto, ustedes van a localizar aquellos adverbios o aquellos ejemplos donde se ubique en el espacio, en el momento señalado con los adverbios de lugar. Las deixis de tiempo es un referente temporal en relación con un momento en particular que suele ser el instante en que se articula el mensaje. Por ejemplo, hoy, mañana, después.
hace rato, o sea, tienen que colocar o buscar dentro de lo que es el cuento esas expresiones que los lleven a decir aquí hay una deixis de tiempo, porque hace referencia a ese tiempo, al hoy, al mañana. Ejemplo, pasado, futuro, presente. Veamos entonces un esquema de lo que son las deixis. Personal, permite señalar a las personas del discurso, tanto a las que están presentes como las ausentes. Interlocutores presentes en el evento comunicativo, nosotros o nosotras, tú, vos, ustedes. Los interlocutores no presentes, él, ella, ellos. Vamos a ver entonces la espacial, permite seleccionar el lugar donde se encuentra el evento comunicativo. Estábamos hablando de los adverbios de lugar, aquí tienen ustedes ejemplos de lo que son los adverbios de lugar. Temporal, se refiere al tiempo, tomando como referencia el presente a partir del cual se organiza un antes o un después. Presente, pasado, futuro, recuerden eso, simultáneo, ahora, en este momento, ya, antes, ayer, antes de ayer, recién, hace un rato, después, mañana, próximo. Tienen que buscar dentro del texto este tipo de deixis que van a aparecer dentro de lo que es el cuento Cuánta tierra tiene un hombre y colocar ejemplos. Allí le vamos a colocar entonces dentro de lo que es el material de apoyo, un ejemplo de un análisis con este tipo de formato. Vamos a ver entonces dentro de lo que es el análisis, lo que son los actos del habla, que consta de 3 niveles elementales. El acto locutivo o acto del habla locutorio. Es un acto que consiste en decir algo. Se denomina así el hecho de simple de hablar que realiza un ser humano. Acto ilocutivo o acto del habla ilocutorio es la intención del hablante, su finalidad. Ejemplo de este tipo de actos son felicitar o agradecer. Yo puedo dar una información, pero esa información va con una intención. La información en sí es el acto locutivo o locutorio y la intención es el acto ilocutorio. El acto perlocutivo son los efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos. Tienen en cuenta la reacción al hablar, escribir que realiza un ser humano. Aquí, por ejemplo, en este acto del habla dice, hace frío esta mañana, hace frío esta mañana. Es la expresión que yo estoy dando en ese momento, es el acto locutivo. El acto ilocutivo es la intención. ¿Con qué intención yo estoy diciendo que hace frío? Puede ser con la intención de que cierren la puerta, ¿no? Y luego vienen los efectos, ya se hace lo que es el momento de que los alumnos vayan y cierren la puerta en ese momento. Muy bien. Aquí vamos a continuar entonces con los ejemplos. Dice, acto locutivo, tiene el valor locutivo por el hecho de intentar transmitir un mensaje. Solamente se transmite el mensaje en ese momento. En el caso del ejemplo que les voy a colocar allá, que es el de la ventana abierta, la joven para romper el silencio entabla una conversación con el anciano y narra la historia bastante creíble. Ella intenta, solamente intenta conversar. Ese es el acto locutivo. El acto ilocutivo tiene el valor ilocutivo, pues la intención de la joven en primera instancia es romper el silencio. ¿Cuál es la intención real de una conversación? Tiene que buscar la intención del emisor hacia el receptor, buscar esa intención y colocarla allí y explicarla. Y el acto perlocutivo tiene que ver con lo que es la reacción, cómo se reacciona esa persona. Vamos a ponerles un ejemplo. El acto locutivo de la primera persona que pasó a hablar con Pajón, cuando le dice que hay tierras o hay un lugar donde se regalan 5 hectáreas de tierra por cabeza o por persona. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el acto ilocutivo? La intención que hay detrás de ese mensaje. ¿Qué intención tiene? La intención tal vez de que esa persona salga de su zona de confort y se traslade a ese otro lugar en busca de tierra. ¿Cuál es el acto perlocutivo? La reacción. ¿Cuál fue la reacción de Pajón en ese momento? Vender todo lo que tenía y trasladarse a ese lugar en busca de nuevas tierras. Entonces aquí tenemos los actos del habla principales. Ahí tenemos entonces el acto locutivo, es aquello que se expresa en el enunciado y hace una idea, un concepto, el mensaje que estamos dando. El acto ilocutivo es la finalidad, o sea, con qué intención estamos dando ese mensaje. Y el acto perlocutivo, entonces, es la reacción que produce en el receptor ese mensaje que le dimos. Aquí vamos a ver entonces lo que son también las máximas de Gris. Tenemos lo que es la máxima de cooperación. Paul Gris estudió el lenguaje como medio de comunicación natural y estableció el conocido como
principio de cooperación, de acuerdo al cual todo intercambio comunicativo exige que ambas partes, emisor y receptor, deseen entablar una conversación. Ahí tiene que haber esa cooperación entre emisor y receptor para entablar una conversación. Ustedes tienen que buscar dentro de lo que es el cuento si ambos interlocutores tienen en ese momento esa intención de conversar, si hay esa verdadera intención. Ahí entonces encontraríamos la máxima de cooperación, máxima de cantidad. Dice que la máxima de cantidad consiste en la precisión, o sea, un mensaje preciso, conciso, claro, breve. Esto quiere decir que no es necesario hablar más de la cuenta o más de lo solicitado por el interlocutor. Las máximas conversacionales, por ejemplo, si Carlos le pregunta a Claudia, ¿verdad? Ahí vamos a ver entonces un ejemplo dentro de lo que es el cuento, el ejemplo completo de qué sucede aquí. Recuerden que la máxima de cantidad exige lo preciso, lo conciso, algo claro, algo certero que se vaya que le vaya a decir el emisor al locutor, sin exagerar en los detalles. La máxima de calidad consiste en que los hablantes se comprometan a la información que van a entregar sea veraz. En el caso del primer comerciante, hay máxima de calidad porque lo que él le cuenta a Pajón es verdadero. Ahí entonces estamos viendo que se cumple con esa máxima de calidad. Ahí podemos tomar el ejemplo entonces y colocarlo dentro de lo que es el análisis del texto. Eso se traduce en no expresar ideas de las que no se tenga evidencia y además en no afirmar algo que se crea que es falso. Ejemplo, cuando el segundo mercader le presenta las tierras de los valquirios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le muestra él a Pajón para hacerle saber que es cierto? Le muestra el título de propiedad que le dieron a él por las tierras. Entonces, allí se cumple con lo que es la máxima de calidad. La máxima de relevancia. Esta máxima implica no cambiar del tema que se está hablando para desarrollar otro, debido a que se desvirtúa la conversación. Tenemos que ver si dentro del cuento se mantiene lo que es la máxima de relevancia, o sea, el no cambiar el tema, en mantenerse en el mismo tema durante toda la trama. La máxima de modo, esta máxima consiste en evitar ambigüedades en lo que se expresa. Dicho de otro modo, responder de la forma más clara posible lo solicitado. Por ello es necesario ser breve y ordenado en las intervenciones que realicemos. De este modo, nuestro interlocutor podrá llevarse una idea completa y acabada, pero clara acerca del tema que se ha desarrollado en la conversación. Las máximas conversacionales, por ejemplo, si la profesora pregunta a Bernardo acerca de la revolución industrial, este último no podría comenzar hablándole de las consecuencias y al finalizar las causas y hablarle del tema. Aquí tenemos que evitar lo que son los rodeos en la conversación y tenemos que ver si dentro del cuento se evita eso. Si se evita eso, tenemos entonces lo que es la máxima de modo presente dentro de lo que es el cuento. Evitar las redundancias, los rodeos, irse directamente al tema. La conversación tiene que mantenerse allí en un orden lógico y con expresiones que nos lleven a divagar dentro de lo que es la misma conversación. Hasta aquí podemos ver entonces lo que es un análisis literario diferente al que ustedes están acostumbrados. Vamos a ver entonces el formato que se les va a proporcionar a ustedes para ese análisis literario. Aquí lo tienen, la portada, en donde solamente tienen que colocar los datos que se les piden. Aquí en la primera parte ustedes van a colocar palabras claves dentro de lo que es el mismo texto. Ustedes tienen que buscar, por ejemplo, si hay ambición, usted coloca la palabra ambición. Son palabras claves, no tienen que extenderse. Ambición, curiosidad puede ser. Ahí van colocando entonces ciertas palabras clave que ustedes consideren que son importantes dentro de lo que es el cuento. Y luego entonces viene el esquema en sí de lo que es el análisis literario que ustedes van a ver allí. Allí se les presenta entonces el índice de lo que se les está pidiendo. Lo pueden observar aquí. Aquí está lo que es el emisor. Tienen que localizar quién es el emisor o los emisores dentro de lo que es el cuento, el receptor, y luego vienen identificando con ejemplo las deixis, cada una de las deixis que tienen ustedes presentes en el cuento. En el punto número 4 van a identificar los actos del habla, el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo en cualquiera de los tiempos
en que aparezca en el cuento. Y por último van a identificar entonces las máximas de gris, la máxima de cooperación, la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de relevancia y la máxima de modo. ¿Qué ejemplos van a tener ustedes para desarrollar esto? Van a tener entonces el ejemplo que se les va a proporcionar acá de lo que es el cuento La ventana abierta de Saki. Aquí, por ejemplo, observen ustedes que las palabras claves son tal como lo dicen, palabras, no tienen que extenderse en escribir frases, sino palabras. Aquí yo tengo, por ejemplo, suspenso, mentira, ingenuidad, convencimiento, comprensión, temor, sorpresa. Son palabras clave que solamente se colocan allí. Allí ustedes no me tienen que colocar el cuento completo porque ya nosotros lo hemos leído y lo hemos visto. Aquí entonces con ejemplo me van colocando quién es el emisor dentro de lo que es el cuento que ustedes leyeron. Con ejemplos, quién es el receptor, si hay cambios de emisor y receptor, y luego vienen las deixis. Aquí, por ejemplo, en las deixis personales, como ya lo hemos visto, tienen que ver con los pronombres personales. Y colocar ejemplo. Aquí, por ejemplo, en mi tía, aquí está el pronombre personal, su, me. Aquí tenemos entonces esos pronombres personales. Deixis espacial, recuerden que tienen que ver con lo que son los adverbios de tiempo, de lugar, perdón. Ahí, aquí, si pueden observar, allí hay ejemplos de frases que están dentro del cuento con los adverbios de lugar. Las deixis temporales tienen que ver con el tiempo, recuerden, basado en lo que es el presente, pasado y futuro. Aquí, por ejemplo, tienen hoy, hace 3 años, una vez. Aquí colocar ejemplos que nos lleven a identificar esas deixis temporales. Las deixis sociales tienen que ver con el respeto, la forma en que se tratan los interlocutores, si es mucho respeto usted, su majestad, en fin, y si es con mucha familiaridad tú, en el caso de los interlocutores. Aquí tenemos ejemplos de usted se debe preguntar, aquí hay respeto. La deixis afectiva tiene que ver con la proximidad, la familiaridad. Dice, este tipo de deixis se refiere al uso metafórico de formas deícticas para indicar distancia o proximidad emocional y psicológica. Depende entonces si hay mucha familiaridad entre las personas o si hay distanciamiento. Y por acá entonces tenemos la teoría de los actos del habla, el acto locutivo. Recuerden que tiene que ver con lo que se dice en el momento, el mensaje que se da. Aquí tiene un ejemplo de lo que es acto locutivo. El acto ilocutivo, que es la intención con que el emisor le envía el mensaje al receptor. Y el acto perlocutivo, que es la reacción del receptor al mensaje del emisor. Solamente se les están pidiendo los 3 actos: locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Entonces, por último, tenemos lo que son las máximas. Aquí recuerden que tenemos la máxima de cooperación, la máxima de cantidad. Aquí tienen los ejemplos de máxima de cantidad, máxima de calidad, máxima de relevancia, máxima de modo, un análisis bastante extenso, pero ustedes no tienen que extenderse tanto. Con un ejemplo que pongan por cada una será suficiente, ¿verdad? Así que allí culminamos con lo que es el análisis del cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Espero que hayan aprovechado al máximo la lectura de este cuento y puedan poner en práctica entonces las enseñanzas que nos quiso dar el autor, un autor adelantado a nuestra época, cuando vemos que la ambición es lo que prevalece dentro de nuestra sociedad. Y al final de cuentas, pues como les decía, no nos llevamos nada el día que morimos. Lo disfruta esta persona, entonces tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y vivir el presente, vivirlo de la mejor manera y dejar huellas. Eso sí, lo único que dejamos nosotros en esta vida son las enseñanzas, ese legado, cómo nos recuerden las personas, pero en algún momento nos irán a olvidarnos. Entonces hay que tratar de vivir de la mejor manera posible.